Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. Luego, es preciso considerar la ley como una cosa realmente bella y buscarla como un bien. Estos escritos políticos que se llaman leyes son por tanto escritos de reyes y de hombres de bien. Los mejores legisladores son guías y pastores de hombres, a la manera en que Homero llama a un buen jefe de Estado, pastor de pueblos. Sócrates en el diálogo de Minos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, radioescuchas que siguen atentamente la sintonía de Radio UNACH Frecuencia Universitaria. Hoy estamos muy contentos aquí en la cabina de saludarte, de mandarte un abrazo virtual y de desearte los mejores parabienes en esta mitad de semana. ¿Cómo andas, querido Francisco González Rivas? Te saludo con mucho cariño desde acá. Pues muy contento de volver a la cabina después de haber tenido una serie de programas especiales con miembros de nuestra Academia Filosófica. Pues me siento muy contento, sobre todo ahora porque volvemos a uno de los temas que sé que son apasionantes para ti, a los que has dedicado, pues como nos los has señalado, alguna buena parte de tu trayectoria como universitario, que bueno, también hemos de decirlo, con el honor que se merece, pues José Juan es un unachense muy destacado en nuestra universidad. Entonces, tanto en el nivel académico como, bueno, en otras funciones que ha desempeñado, y eso también es un orgullo para nosotros, sobre todo tener esta clase de estudiantes que son un plus, digamos, dentro de nuestra academia filosófica, ¿no? A veces pensamos un poco en el nivel medio superior, o tenemos estudiantes, digamos, que han tenido otras profesiones, etcétera, pero bueno, tú estás involucrado en la vida universitaria desde hace ya algún tiempo y vienes a enriquecer nuestro programa, pues, con ideas muy interesantes y sobre todo con propuestas de trabajo académico que motivan a la comunidad de estudiantes de filosofía, porque efectivamente recientemente acabas de publicar un texto en una revista de filosofía antigua, Dracma, si no mal recuerdo, pero bueno, te dejaría ahora yo a ti un poco hablar respecto a esta publicación, que es lo que nos interesaría ver, un tema bastante interesante, el tema de la legalidad en el punto de vista griego, a partir de la idea de virtud o de arete, excelencia, y una comparación, una reflexión comparativa que haces respecto a nuestra condición en México y digamos, relación que podemos tener con las leyes, ¿no? Bueno, hay algunos temas que me gustaría preguntarte, ahora yo como alumno tuyo, preguntarte algo de esta publicación, pero bueno, preséntanos un poco cómo fue que te surgió la idea de publicar este pequeño artículo. Muchas gracias, Francisco, primeramente por las inmerecidas consideraciones. Pienso yo que, pues, lo único que hacemos, fíjate que en alguna ocasión tuve en mis clases de maestría a un académico español que venía a darnos unas clases. Recuerdo que en aquel entonces recibíamos metodología de la ciencia y una de las cosas que me quedaron muy grabadas justo ahora que tú hacías esta, digamos, como caracterización de cómo divido el tiempo, ¿no? en la vida. Y él me decía que una de las deficiencias, por ejemplo, que encontraba en quienes ejercían la abogacía en México y en Latinoamérica, es que o eran demasiado profesionistas, en el sentido de que se dedicaban al litigio solamente durante la mayor parte de su tiempo de vida profesional, o eran demasiado académicos científicos, que solamente estaban tras el escritorio, escribiendo e investigando, o eran excesivamente docentes, que solamente enseñaban. Entonces, yo recuerdo que él nos decía que el éxito o la idea de éxito en la abogacía, entendiéndola así como esta
tradición de juristas que se han dedicado a escribir, a enseñar, a representar casos, pues se encontraba precisamente en esta suerte de equilibrio que podría haber en estas actividades profesionales, que todas evidentemente son muy, muy honrosas, muy rescatables, pero bueno, yo pretendo destinarle un poquito de tiempo a veces a este tipo de actividades que a mí me gusta mucho. Y te quiero comentar que esta publicación a la que haces referencia para mí es muy especial. Y te voy a decir por qué es muy especial. Porque es la primera vez que yo publico algo en una revista especializada en el pensamiento clásico. O sea, yo he hecho varias publicaciones y lo digo con toda la humildad del mundo, no han sido muchas, pero he hecho algunas en el pasado. Es parte de la trayectoria ¿Sí? de desarrollar un doctorado, por ejemplo, Sí, ¿no? claro, es parte de los requisitos, ¿no? Sí. De ingreso y de egreso, sí, pero claro. nunca había publicado, nunca había participado en un espacio que estuviese, si no bien ajeno, pero sí distinto a mi área de formación inicial. Entonces, para mí fue algo riesgoso, ¿sí? Porque pues es un espacio en el que tú no tienes todo controlado, fue salir de mi zona de confort y publicar, escribir y tomar la palabra en un escenario quizás que se mueve con otras coordenadas. Y tú bien sabes que eso es complejo porque vas a someter tus opiniones, tus ideas ante un público que es experto en esa materia y bueno, y que tú estás tratando de incursionar. Sin embargo, yo siempre he sido muy adepto a la idea de la reflexión filosófica del derecho, y eso a mí me ha permitido en este momento de mi vida pues conjuntar estas dos áreas del conocimiento que para mí son fascinantes. Ahora te platico, esta publicación que está en el número 6 de la revista Dragma. La revista Dragma es una publicación jalisciense que se especializa en el estudio de los textos clásicos, ¿no? Bueno, está publicada en el número 7, que corresponde a los meses marzo-junio de este año, y mi artículo está en las páginas 45 a las 50. Ahí invitamos muy cordialmente a la comunidad que nos escucha, si quieren pues darle una leída, pues lo subiremos. Ya está en el fanpage de la Coordinación de Filosofía, pero de todas maneras lo subiremos a Rincón de Sísifo, perfecto, por supuesto, para que todo el mundo tenga acceso a él. Para que le puedan dar un vistazo. Y bueno, esta publicación originalmente es un esbozo para presentar una participación que yo tuve en el segundo coloquio sobre pensamiento griego. Digamos que ya habían algunos ejes temáticos, por ejemplo, la tragedia griega, la historia, y en el que yo participo es en el de la democracia en la antigüedad clásica, ¿no? Entonces, ahí yo hago un trabajo en el que reseño un poco este diálogo de Sócrates y un amigo, el diálogo de Minos, en el que se problematiza la eficacia de la ley, la legitimidad de la ley y algunas deliberaciones que también se tornan a partir de cuando una ley deja de ser efectiva o deja de ser legítima, como se llama ahí en el mismo diálogo. Pues bueno, la verdad para mí fue una experiencia maravillosa. En principio, lo que te comentaba hace rato, porque fue la primera vez en la que yo participo fuera del área estrictamente de derecho y pues yo estaba muy nervioso, me acuerdo cuando di la ponencia, porque pues esperaba, ¿no? Claro, esa retroalimentación. Debate, sí, claro, las preguntas. Claro, pero muy feliz porque la ponencia gustó mucho, también la tengo ahí guardada en mi perfil de YouTube, que es donde pues guardo algunas ponencias que me parece vale la pena rescatar y también las podemos compartir ahí por si alguien quiere escuchar la verbalización de la Y lo repito, eso habla muy bien de nuestra academia, no solo en el ámbito, digamos, de los profesores que hemos escuchado, hemos tenido la oportunidad de entrevistar, sino también del tipo de nivel al que aspiramos tener en nuestra, digamos, comunidad filosófica de estudiantado, ¿no? Es decir, es parte del ejercicio de nuestros propios estudiantes el hecho de entrenarse para esta clase de publicaciones, hacer coloquios, ponencias, ¿no? Digamos, un poco imitando lo que hace la propia academia, ¿no? Que a veces también hemos organizado coloquios y cosas así en la Academia de Filosofía, pero bueno, también eso motivaría mucho, yo creo, a tus propios compañeros a buscar esta clase de expresiones, porque al final de cuentas podríamos pensar, bueno, tengo que hacer un ensayo para una tarea, o me han dejado investigar porque, bueno, tengo que hacer una tesis o lo que sea,
y de pronto, no sé, ver ese impulso de que sabemos que a veces esta clase de trabajos no son del todo remunerados económicamente, en fin, pero hay otra clase de satisfacciones como la que tú has encontrado, ¿no? Es decir, bueno, mi pensamiento, mis ideas, de cierta manera han sido avaladas por otros que pues tienen cierto, digamos, prestigio, nivel, procesos editoriales, lo que sea, que ya me pone en una discusión, digamos, con otros pares, ¿no? Y eso siempre es importante para nuestra academia, digamos, fortalecer esa área que a veces se descuida, ¿no? Que podría ser un poco sí la docencia, pero también los resultados de las ideas que estamos teniendo, que al final de cuentas se ven en congresos, coloquios y publicaciones como esta. Y bueno, pues realmente muchas enhorabuenas porque es un tema que bueno, pues ya aquí los que han seguido el Rincón de Sísifo, pues saben que yo tengo una perspectiva un poco diferente respecto a las leyes. Mi visión suele ser un poco más crítica respecto a la legitimidad que podrían llegar a tener. Pero bueno, realmente es un tema bastante interesante porque, digo, das datos interesantes en tu texto, ¿no? Por ejemplo, dices algo así como que hay una cantidad impresionante de leyes en este país, tal vez como 12,000 o por ahí, un número 12,600, si no mal me acuerdo, y que realmente, bueno, te preguntas, oye, ¿quién realmente cumple todas esas leyes? Bueno, parece que nadie en su vida ni siquiera podría tener las condiciones para conocer todo el ordenamiento legal que existe en nuestro país. Y eso justamente te lleva a cuestionarte la idea de esa, digamos, legitimidad de la ley, pero no solo en el sentido de que tenga una autoridad de mando, sino que, y eso es como uno de los temas que tú tocas, y no solo en este texto, en algunas otras conferencias que he tenido la oportunidad de escuchar o en algunos otros foros, la idea de la obediencia interna que el ciudadano debería tener por las leyes, es decir, el aprecio, ¿no? Bueno, que haya un anarquista loquito por ahí, pues está bien, ¿no? Déjenlo vivir, pero en general el grueso de la población debería tener una internalización de la ley, digamos, no tanto como una coacción, sino como algo que realmente es benéfico para el ordenamiento social. Y justamente la figura de Sócrates que tú retomas en este diálogo parecería ser ese paradigma, ¿no? Un tipo que no obedece las leyes por temor o porque le vaya a llegar la cárcel o por lo que fuera, sino porque en realidad ha internalizado como una virtud la obediencia de la ley. ¿Qué hay sobre eso? ¿De qué se trata ese tema de la obediencia de la ley? Sí, claro, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero podríamos dejar unos minutitos aquí para un corte comercial y enseguida regresando ya le damos pa'lante con este tema que has dejado sobre la mesa. Por supuesto, volvemos. El Rincón de Sísifo. Universidad Autónoma de Chiapas. Convocatoria de admisión agosto-diciembre 2022. Entrega de fichas del 22 de febrero al 18 de abril en aspirantes.unach.mx. Dejemos huella por la conciencia de la necesidad de servir. UNACH. La Universidad Autónoma de Chiapas abre la convocatoria de ingreso. Vive la vida universitaria. Contamos con 42 licenciaturas presenciales y 8 a distancia. Descarga tu ficha en www.aspirantes.unach.mx del 22 de febrero al 18 de abril. Elige UNACH por la conciencia de la necesidad de servir. Desarrolla tus habilidades en la industria petroquímica, de alimentos, transporte o procesos de manufactura. Innova tus aplicaciones tecnológicas para solucionar los problemas del sector industrial y de servicio. Estudia Ingeniería en Ciencias de los Materiales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Más información en ofertaeducativa.unach.mx. Somos UNACH. Dejemos huella. El Rincón de Sísifo. Pues regresamos aquí con este cuestionamiento que nos ha hecho nuestro amigo Francisco, que es muy interesante y que precisamente es lo que torna realizable el debate que tiene Sócrates y el amigo. Digamos un poquito en contexto para decir por qué a mí me gusta mucho este pequeño diálogo de Minos, y digo pequeño porque no son más que 15 o 20 hojas. En realidad esto lo comento también como un desafío para nuestra audiencia,
para que no solamente se lea mi artículo, que yo digo es un texto muy sencillo, reflexiones pues quizás que a mí me parecen de esta obra, pero sí que vayan a la fuente originaria, ¿no? Porque es un diálogo de fácil lectura, muy digerible. Digamos que van caminando dos amigos. Aquí habría que recordar nuevamente, enfatizando que el método que utilizaba el maestro Sócrates pues se basaba en una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Y por lo general siempre preguntaba algunas cosas que a él le llamaban la atención. Y en esta ocasión él le pregunta a su amigo que qué era la ley, ¿no? Le dice, oye, cuéntame tú qué opinas acerca de la ley. Y entonces el amigo le dice que la ley pues básicamente es lo que es legal, lo que está en los códigos, en las normas escritas, ¿no? Y Sócrates pues espanta mucho de esto y le dice, no puede ser, o sea, la ley es algo más que simplemente un texto, que unas letras acomodadas de tal suerte que nos comunican una idea. Porque ese razonamiento sería similar a decir que los ojos son lo que se ven, la voz es lo que se dice y el olfato es lo que se huele, ¿no? Y Sócrates quería una respuesta mucho más reflexionada y que pudiera generar esta discusión que él esperaba con este amigo. Ahora, digamos que el hipotético, el silogismo por el cual se basa esta idea que tenía Sócrates sobre la ley, es que precisamente la ley tendría que ser algo virtuoso, en el sentido de que hasta este momento, y esto a mí me gusta mucho, por ejemplo, que era una de las cosas que mi maestro Alfonso Hoffman me decía de filosofía del derecho, si bien la ley, la democracia o la forma federal de gobierno que nosotros ostentamos en nuestro México no es la mejor forma, digamos, no es la forma más perfecta, o no es perfecta tal vez, es hasta el momento lo que quizás mejores dividendos nos ha resultado en la organización política de los seres humanos, ¿no? Pueden haber muchas posturas, aquí hemos discutido el anarquismo, el minarquismo, etcétera, pero lo que nos ha resultado más o menos viable es la democracia. Y la democracia se torna posible a partir de las leyes. Ahora, aquí es donde viene el gran problema. Si las leyes son el instrumento que le va a dar las bases a la vida societaria, a la vida comunitaria, estas leyes tendrían que ser elaboradas por verdaderos pastores de hombres, que es lo que dice Sócrates en esta frase que aperturaba nuestro diálogo el día de hoy. Para mí eso es algo muy importante porque fíjense ustedes que la figura de Sócrates va a ser un parteaguas del afianzamiento de la postura del derecho como un instrumento, como un medio para llegar a un fin noble, que es la justicia social. También vale la pena recordar que la arete, vista como virtud pública, ¿cómo explicarlo esto con palabras más sencillas? Si es que el tiempo del programa me lo permitiese. Vamos a pensar. Digamos que la moral es la forma en la que yo interiorizo de manera personal lo que es correcto y lo que es malo, ¿no? Claro. La ética es una visión generalizada de lo que en un momento determinado una comunidad, un grupo de personas consideran que está bien hacer. Por ejemplo, todos hemos generalizado que está mal tirar la basura fuera del cesto, ¿no? Eso para todos es una verdad absoluta, digamos que es un imperativo categórico. Y entonces la arete, la ley, es una virtud pública. Porque independientemente de que yo piense que la ley está mal, una ley en lo particular, la idea de la ley es una idea general que tendría que primar sobre el interés particular de desafiar la ley. Voy a poner un ejemplo. Si tú llegas a un semáforo con una luz roja y tienes prisa para llegar a ver a tu novia, ante tu postura personal de pasarte el alto, está la virtud pública, que es la arete de la ley, y la ley te dice que no te debes de pasar el alto. Lo que Sócrates propone es que nuestra obediencia, como tú bien lo apuntabas hace rato, querido amigo Francisco, no debería de estar motivada por este incentivo punitivo, el incentivo del castigo, sino que nosotros tendríamos que internalizar que esta obediencia se da porque hemos creído, porque hemos confiado, porque hemos decidido que la ley es el mejor instrumento que podemos otorgarle a nuestros compañeros, nuestras compañeras en este marco de vida social para poder organizarnos como comunidad. Ahora, con esto no es que Sócrates diga que la ley es perfecta, y esto se puede testificar con su misma vida. Las leyes atenienses que juzgaron a Sócrates y que lo mandaron a la muerte, pues no eran las leyes más justas. Y aquí podríamos entrar en un dilema también que nos daría
pues oportunidad para platicar mucho más tiempo, si realmente Sócrates hizo lo correcto al aceptar este destino de la muerte, o si pues él tenía que manifestarse en contra, ¿no? Y huirse ante esta pena capital que se cernía sobre él. Pero lo que sí te dice Sócrates con su vida es que hay una forma distinta de ver la ley. Voy a terminar nada más este comentario con el siguiente ejemplo. Si nosotros obedecemos las leyes como una especie de mecanismo de repetición y no sentimos nada al obedecerlas, nos estamos convirtiendo en perros salivadores como los de Pavlov. Porque les comento aquí rapidísimo, el experimento que hace Iván Pavlov a inicio del siglo pasado, pues era consistente en que ponía unos perros en una jaula y cuando les iba a llevar comida, pues ellos les sonaba una campanita y los perros salivaban. Entonces él descubre que hay un mecanismo de que al momento que suena la campana ellos salivan, sacan la saliva, como cuando a ti te ofrecen manguito verde y una coca bien fría, con este calor, se siente, ¿no? Aquí Ya me salí, bye. Ya salivaste como los perros de Pablo. Pero bueno, el tema es que un día él no les lleva la comida, solamente suena la campana y observa este reflejo condicionado, que es la salivación, ¿no? Claro. Digamos, el que obedece a la ley así, no sabe por qué lo hace, pero lo hace, está bien, no está mal. Pero se convierte en un perro salivador de Pavlov. Claro. Porque nosotros nos elevamos de esa categoría, que es a donde te lleva el diálogo de Minos. Nos elevamos de esa categoría puramente animal cuando reflexionamos que lo que hacemos nos permite tener una sociedad cohesionada. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, digo, que se logra entrever en el texto, pero que ahora que te escucho también aparece. Y de pronto creo que habría como una idea ahí, no sé qué tan presupuesta, de que el legislador, que digamos, él mismo debe ser bueno, justo, claro, y verdadero, y sabio, y todo. Pero desgraciadamente somos seres humanos y muchas veces ni somos sabios, ni justos, ni buenos, ni lo que sea. Entonces, también, digamos, como que no podríamos hacer depender la bondad o la excelencia de las leyes de los legisladores. Eso, por ejemplo, es algo que el propio Platón, ya en un diálogo posterior, que justamente recibe ese nombre, el de las leyes. Las leyes, sí, claro. Ya es un diálogo de vejez. A diferencia, por ejemplo, del diálogo de la República, que tú mencionas en tu texto, pero en realidad eres un poco más heterodoxo porque va sobre el diálogo de Minos, como que el más clásico para pensar la filosofía política, etcétera, de Platón, pues es la República. Y bueno, ahí en la República sabemos que el legislador, él es bueno porque él conoce lo que es el bien y por eso debe dirigir la sociedad. Pero en las leyes ya no encontramos lo que llaman los ingleses the rule of man, el gobierno del hombre, ¿no? Del legislador que es bueno y que, bueno, determina lo que debemos hacer. Sino está the rule of law, el imperio de la ley, ¿no? La ley, digamos, como algo que incluso trasciende al propio legislador, porque tú lo decías, parece ser como un deseo impersonal. Independientemente de cuáles sean mis deseos, digamos, como ser humano o mi manera, hay ciertos deseos que yo puedo elevar a una categoría impersonal. Digo, con respeto, pero nadie sale a la calle deseando que te atropelle un carro o que te pase encima un tanque o las cosas que luego suceden. Claro, y es un deseo yo creo que todo el mundo tendría. Y en ese sentido, pues las leyes, creo que es un poco tu idea, ¿no? No dependerían tanto de que sean buenos los legisladores, sino de que la propia sociedad reconozca en ellas cierta utilidad. Ahora, el problema, y yo creo que lo señalas muy bien en tu texto, es que en México parece que no le vemos tanta utilidad a las leyes. Al contrario, ¿no? Parecería ser, y con perdón, pero parecería ser que los mexicanos a veces es más ventajoso no cumplir las leyes que cumplirlas, ¿no? Porque algo que yo veía del hábito de obediencia, del que tú señalas, es claro, uno interioriza las leyes no para ser como estos robots o estos perros amaestrados, sino porque de cierta forma obtienes un beneficio. O sea, realmente yo obedezco no sé, pagar impuestos porque a partir de eso yo veo un beneficio superior a no pagarlos. Pues, digo, si no pago impuestos, pues entonces ¿quién paga la policía? ¿Quién barre las calles? ¿Quién da universidades? ¿Quién todo eso?
pues yo con mi dinero no puedo, ¿no? Entonces es mejor y por eso lo hago. Pero en México parece que es difícil que permeen estas ideas. ¿Por qué? Tienes una hipótesis, digo, no es tanto que nuestros legisladores sean buenos o malos, sino que parece ser que creo que tu hipótesis es que hay demasiadas leyes, ¿no? Sí, fíjate que aparte de esto, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, con las que concluye Sócrates en este diálogo de Minos, que evidentemente habría que, después de leer el diálogo de Minos, pues sí, ir a las leyes, ir a la República y a obras un poco más profesionales, podría yo decir que son ya de la madurez de Platón, pero me gusta mucho cómo concluye Sócrates, porque él dice, lo que diferencia a un animal de un animal racional es precisamente eso, el saber por qué hace lo que hace. Y aquí quiero pensar en uno de tus filósofos favoritos, en Immanuel Kant, cuando él piensa en esta idea de los imperativos categóricos, y él dice que es más importante el deber que la felicidad. Ahora yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Si a mí me hace feliz, por ejemplo, volarle cabeza a las personas, o sea, agarrar un machete y pegarle machetazos a la gente, antes de cumplir mi felicidad, está el cumplimiento del deber. Pero este deber es un deber reflexionado. O sea, no es el hecho de que Sócrates nos convoque a una obediencia ciega, o sea, que no cuestione las leyes, sino que esta obediencia tenga un factor que vaya en dos sentidos. Primera, que podamos confiar en que los legisladores, en toda su imperfección, al menos van a estar preparados para hacer leyes que sean equiparables a un mecanismo que pastoree el alma de los hombres, que para mí eso es maravilloso. Y en segunda, que el destinatario de la ley pueda conocer la ley y que también la pueda reflexionar, la pueda entender. Porque, ojo, te voy a dar un dato. Nuestro sistema democrático permite que haya una inconformidad de la población sobre las leyes. Por eso tenemos representantes públicos que llevan nuestra voz y dicen que esta ley no es benéfica. Pero como nosotros no interiorizamos la ley, nos importa poco o casi nada lo que pasa en las discusiones en San Lázaro, lo que pasa en las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos hemos desentendido de la ley. Y eso es un problema porque nos falta esta cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad no solamente es cumplir con lo que dice la ley, sino también llevarlo a una discusión un poco más elevada, a reflexionar si las leyes realmente son lo que este pueblo necesita. Sí, yo en eso lo he pensado, digo, a pesar de que mi punto sigue siendo el anarquista, pero lo he pensado... No intentamos convencerte con este programa. No, bueno, tampoco, yo no soy como los marxistas, que quiero que piensen igual que yo. Por supuesto. Aquí todos son libres de pensar como quieran, pero hay algo que sí define al Estado, que digamos, tanto en términos de filosofía política como en la ciencia política o el derecho, la doctrina sobre el Estado, y tiene que ver con la calidad de sus leyes. Es decir, no puede ser que nuestros legisladores no tengan una buena preparación respecto al tipo de normatividad que están estableciendo. O sea, me hacen reglamentos, como un poco lo que tú decías el otro día, para todo, ¿no? Cuando en realidad, digamos, esa gran armatoste que puede llegar a ser la Constitución mexicana, más que ser un instrumento de confianza, te da miedo, ¿no? Es decir, a veces hay un poco esa idea de que, híjole, ten cuidado cuando vayas con un juzgador o vayas a un abogado, porque entre tanto código, tanta ley y tanto, uno se queda atrapado tipo casi como Kafka en Der Prozess, ¿no? Ya sabes, esta novela claro, que cuenta justamente cómo es una justicia burocratizada 100%, en el que es el imperio de leyes impersonales, y como que de pronto la Constitución, más que inspirarte confianza, la calidad de nuestras leyes, pues nos hace un poco como rechazarlas, ¿no? Y yo creo que en eso sí tendríamos un punto respecto a cómo construir esa cultura de la legalidad, ¿no? Creo que ahí sí nuestros legisladores tendrían que preocuparse un poco más por la calidad de las leyes que emiten y pues dejar de andar legislando que si vas a poner un árbol en la calle tienes que pagar 50 pesos o lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo más o menos pienso eso, pero en el fondo también considero que ese respeto a las leyes tiene que ser algo que no solo tiene que ser impuesto, sino que también forma parte de una cultura, digamos, educacional, en la que realmente veamos beneficios de seguir las leyes
y no como hasta ahora parece ser. Que incluso he de decirlo, a mí me lastima porque pues ves a los que se supone que son los primeros que deben cumplir las leyes, no cumpliéndolas y beneficiándose de no cumplirlas. Pues uno como ciudadano dice, bueno, a mí nada más me queda barrer la calle y ser buena persona. Bueno, una de las cosas que yo platicaba con una persona ahora en el marco de un diplomado que tuve la honrosa posibilidad de ir a platicar, más bien así, para no decir a dar una conferencia, me decía, yo hablaba de la diferencia entre los principios y las normas, y se acercó una persona conmigo y me decía, oiga maestro, es que me gustó mucho la conferencia y yo estoy totalmente de acuerdo en hacer lo correcto, pero ¿de qué nos sirve? Me decía, si pues solamente somos pocos los que hacemos lo justo, lo correcto, los que obedecemos las leyes. Y yo le decía algo que no sé si la dejé más preocupada que con una motivación de seguir haciendo lo justo. Yo le decía, es que al final del día no hacemos lo correcto porque a otras personas les parezca que es lo justo, sino lo hacemos porque hay una serie de principios internos que nos hacen sentirnos bien. Yo siempre siempre recuerdo esta frase de, digamos, como que esta idea socrática de poder regresar a casa después de un día de constantes pues, situaciones en el trabajo, en la universidad, en todos lados, y poder soportar el reflejo de tu mirada ante un espejo. Creo que ahí valdría la pena pensar que por eso es que obedecemos las leyes como las obedecemos, porque es parte de nuestro ethos, es parte de nuestra forma de ser, aunque nadie nos aplauda, ¿no? Yo creo que si todos pensáramos así, quizás habría una forma distinta de ver la ley. Pero bueno, pues muchísimas gracias por dejarnos con este gran ideal utópico de la legalidad, que también hemos de decirlo, ¿no? A pesar de que hay miles de perspectivas en filosofía política, en filosofía del derecho, etcétera, ciencias sociales, pues siempre que se nos propone una utopía, y sobre todo una utopía para mejorar nuestra sociedad, es bienvenida. Así que con esto te agradezco yo a ti, José, por habernos compartido ahora en este caso tu experiencia, y agradezco también a la audiencia por escucharnos y sintonizarnos en el Rincón de Sísifo a través de Radio UNACH Frecuencia Universitaria. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Gracias, Juan Carlos, por esperarnos un poquito más. Sabemos que ya estás sobre el tiempo también de tu jornada, pero ahí tenemos un claro ejemplo cómo esta adhesión de los principios hace que las personas pues también puedan dar un poquito más por su país, por su universidad, y eso lo valoro y para mí es un gran ejemplo. Agradezco mucho, Francisco, la oportunidad que nos diste de conversar, tus preguntas siempre muy atinadas, tus comentarios, y bueno, también agradecer aquí a la audiencia que nos ha seguido durante ya estos meses de programación y siempre han estado ahí conversando por medio de las redes sociales. De forma muy personal me disculpo con todas y todos. Yo a veces pues no puedo leer o no puedo comentar las cosas que muy amablemente nos ponen en la cajita de comentarios, pues porque su servidor no tiene redes sociales más que un canal de YouTube que nadie visita, porque creo que debe ser muy aburrido. Pero bueno, prometo ya pronto hacerme una cuenta de Facebook ahí para poder interactuar con ustedes, pero les agradecemos. Siempre Francisco, siempre Juan Carlos me hace llegar sus comentarios, nos los leen y nosotros pues les agradecemos por este interés que tienen genuino por la cultura y sobre todo por estos temas que hemos debatido en el canal. Pues muchas gracias a todas y todos y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.